Imagina un país que pasó de ser una nación agrícola fragmentada a convertirse en una de las economías más grandes del mundo. Un país que vivió un milagro económico impresionante, pero también crisis profundas, deudas históricas y momentos de incertidumbre que pusieron en duda su futuro financiero. Ese país es Italia. Hoy vamos a recorrer más de 160 años de historia económica para entender cómo se desarrolló la situación financiera italiana, sus grandes momentos de crecimiento, sus colapsos, las decisiones que marcaron su destino y los desafíos que aún enfrenta. Prepárate, porque la historia financiera de Italia es un auténtico viaje lleno de altibajos. El nacimiento de la economía italiana. Para entender la situación financiera de Italia, tenemos que empezar en 1861, cuando se produce la unificación bajo el Reino de Italia. En ese momento, el país no era una potencia económica. De hecho, el norte era relativamente industrial. El sur era mayoritariamente agrícola y pobre. Las infraestructuras eran limitadas. El sistema financiero estaba fragmentado. La unificación trajo consigo enormes gastos públicos, construcción de ferrocarriles, modernización del ejército, integración administrativa. Todo eso generó deuda desde el principio. Ya en el siglo XIX, Italia tenía un problema estructural: desigualdad territorial entre norte y sur, algo que sigue influyendo en su economía hasta hoy. Primeros pasos hacia la industrialización, 1900 a 1920. A comienzos del siglo XX, Italia empezó a industrializarse con fuerza, especialmente en el llamado Triángulo Industrial, Milán-Turín-Génova. Surgen grandes empresas como Fiat Pirelli. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial disparó el gasto público. Italia financió la guerra con deuda masiva. Al terminar el conflicto, el país enfrentaba alta inflación, desempleo, inestabilidad social. Esto allanó el camino para el ascenso de Benito Mussolini en 1922. La economía bajo el fascismo, 1922 a 1943. El régimen fascista intentó estabilizar la economía con políticas nacionalistas y corporativistas. Se impulsaron grandes obras públicas y una fuerte intervención estatal. En los años 30, tras la Gran Depresión Mundial, Italia nacionalizó bancos y sectores estratégicos. El Estado pasó a controlar gran parte del sistema financiero. Aunque se logró cierta estabilidad, el modelo no era sostenible. La Segunda Guerra Mundial dejó al país devastado, infraestructuras destruidas, industria paralizada, inflación disparada. Italia estaba prácticamente en ruinas en 1945. El milagro económico italiano, 1950 a 1973. Aquí empieza uno de los capítulos más impresionantes. Entre 1950 y 1973, Italia vivió el llamado milagro económico. Durante este período, el PIB crecía en promedio más del 5% anual. Millones de personas migraron del sur al norte industrial. Se expandió la clase media. Aumentó el consumo masivo. Italia se convirtió en la quinta economía mundial. Se modernizó la industria automotriz, electrodomésticos, moda y diseño. Marcas italianas comenzaron a dominar mercados internacionales. Además, Italia fue miembro fundador de la Comunidad Económica Europea en 1957, lo que facilitó el comercio y la inversión. Este fue el momento de mayor dinamismo financiero en la historia del país. Crisis del petróleo y década perdida, 1973 a 1990. Pero todo cambió en 1973. La crisis del petróleo golpeó duramente a una economía dependiente de la energía importada. La inflación se disparó,
En algunos años superó el 20%. Durante los años 80, el gasto público creció sin control. El Estado financiaba déficits con deuda. La deuda pública pasó del 60% del PIB a más del 100%. El problema no era solo económico, sino estructural. Sistema político fragmentado, alta evasión fiscal, baja productividad comparada con Alemania y Francia. Italia empezó a vivir por encima de sus posibilidades financieras. La entrada al euro, 1999 a 2002. Uno de los momentos más decisivos fue la entrada en el euro. Italia adoptó la moneda única en 1999, circulación física en 2002. Para lograrlo, tuvo que reducir inflación y déficit. La adopción del euro trajo ventajas: estabilidad monetaria, bajos tipos de interés, mayor integración europea. Pero también eliminó una herramienta clave. Italia ya no podía devaluar su moneda para ganar competitividad. Eso tendría consecuencias en el futuro. La crisis financiera global. De 2008. La crisis de 2008 golpeó con fuerza. El PIB italiano cayó más del 5% en 2009. La economía tardó años en recuperarse. Problemas estructurales se hicieron evidentes. Productividad estancada, alto desempleo juvenil, burocracia pesada, deuda pública superior al 120% del PIB. En 2011, la crisis de deuda soberana europea puso a Italia en el centro de la tormenta financiera. Los mercados dudaban de su capacidad para pagar su deuda. En ese momento, el Banco Central Europeo, bajo el liderazgo de Mario Draghi, lanzó medidas clave para estabilizar la eurozona. Su famosa frase, "Whatever it takes", ayudó a calmar los mercados. Italia evitó el colapso, pero el crecimiento siguió siendo débil durante años. Impacto de la pandemia, 2020. En 2020, Italia fue uno de los primeros países europeos afectados por el COVID-19. El PIB cayó cerca del 9%. El turismo, que representa una parte significativa de la economía, se paralizó. La deuda pública superó el 150% del PIB, una de las más altas del mundo desarrollado. Sin embargo, la Unión Europea aprobó el fondo Next Generation EU, del cual Italia fue uno de los mayores beneficiarios. Miles de millones de euros destinados a digitalización, infraestructura, transición ecológica. Esto abrió una nueva etapa de recuperación. Períodos de recuperación reciente. Entre 2021 y 2023, Italia mostró señales de resiliencia, crecimiento económico superior al esperado, aumento en exportaciones, recuperación del sector turístico. El sector manufacturero italiano sigue siendo uno de los más fuertes de Europa, especialmente en maquinaria industrial, moda de lujo, agroalimentación. Italia continúa siendo la tercera economía de la eurozona, solo detrás de Alemania y Francia. Desafíos actuales. A pesar de los avances, los desafíos persisten. Deuda pública elevada, envejecimiento de la población, bajo crecimiento estructural, diferencias persistentes entre norte y sur. La sostenibilidad financiera dependerá de reformas estructurales, aumento de productividad, mejor gestión del gasto público. Conclusión. La historia financiera de Italia es una historia de contrastes, de la pobreza post-unificación al milagro económico, de la deuda crónica a la estabilidad europea, de la crisis de 2008 a la recuperación post-pandemia. Italia ha demostrado una y otra vez su capacidad de adaptación, pero también ha aprendido que el crecimiento sostenible requiere disciplina fiscal, innovación y reformas profundas. El futuro financiero del país dependerá de cómo gestione estos retos en las próximas décadas.
despedida y llamada a la acción. Si te ha gustado este análisis sobre la evolución financiera de Italia y quieres más contenido sobre economía, historia y geopolítica explicado de forma clara y directa, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios qué país te gustaría que analicemos en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio.